Buenos días. Vamos a iniciar la clase de física esta semana. Los temas que vamos a tratar es corriente eléctrica y los circuitos eléctricos. Entonces, indicaremos cómo es que se transportan las cargas eléctricas como primera parte del tema, y después indicaremos pues los circuitos más comunes que conocemos, ¿no? Circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, para iniciar esta parte de la clase, haremos una breve introducción de lo que es corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, para eso voy a usar mi pizarra y empezaremos pues con la parte más fundamental. Creo que en las clases anteriores ya les había indicado el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Y que consta de un núcleo, principalmente un núcleo en la parte central, donde se van a encontrar dos partículas principales, ¿no? O sea, están los neutrones y los protones, ¿sí? Habíamos descrito incluso que el protón tenía carga positiva y el neutrón no tenía carga, ¿no? De acuerdo al modelo atómico de Bohr, alrededor de ellos, ¿sí?, se encuentran orbitando los electrones. Por decir, esto seguro lo han observado en las clases de química, ¿sí? Hay electrones más cercanos al núcleo y así otros mucho más también cercanos, ¿cierto? Diferentes órbitas. Entonces, siguiendo ese modelo, nosotros nos vamos a fijar de algo que nos interesa, de la corriente eléctrica, ¿cierto? Y tomaremos un elemento de la tabla periódica que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Es el cobre, ¿sí? El cobre, ¿sí?, en su configuración electrónica, de acuerdo al modelo atómico de Bohr, tiene un electrón en su último nivel. Y este electrón es el que nos vamos a fijar plenamente para describir lo que es corriente eléctrica, ¿okay? El último electrón, el último nivel, de acuerdo como ustedes pueden ver. Es cierto, yo estoy haciendo un gráfico en 2 dimensiones, pero esto es en 3 dimensiones, ¿no? Nos vamos al último, el último electrón, ¿correcto? De acuerdo a la configuración electrónica, ¿sí? ¿Qué otros elementos de la tabla periódica tienen esa característica? También lo tiene la plata y el oro, ¿sí? Solo que incluso ustedes pueden observar en la tabla periódica, creo que ya les indiqué, ¿sí?, que ellos se encuentran en la parte central, incluso en la misma columna, ¿sí? Todos esos tienen un último electrón en el último nivel, ¿sí? Entonces, en eso nos vamos a fijar. A estos electrones que no están en el último nivel, ¿sí?, los que estoy enmarcando, le vamos a decir, pues, que son átomos o electrones que no se pueden retirar fácilmente, ¿ok? No se pueden movilizar fácilmente. Se necesita más energía, lo que también podríamos decir, una fuerza más grande, ¿no? A todos esos que vamos a hacer. Entonces yo voy a hacer un gráfico en la siguiente página, donde esto va a estar rellenado por un círculo y solo voy a marcar los electrones. Entonces, como ya lo tengo preparado, vamos aquí. ¿Qué he hecho aquí? Estos puntitos que ustedes ven acá, voy a hacer uno adicional en la parte de afuera para que lo distingan, ¿sí? Va a significar los electrones. O sea, dentro de esos se encuentran el núcleo y los otros electrones. Y alrededor voy a dibujar los electrones libres, ese único electrón que se encuentra en el último nivel, ¿correcto? Eso va a significar. Entonces, yendo ahora sí a la imagen que tengo ya previamente preparada, ¿sí? Entonces, estos puntitos van a significar esos átomos, ¿cierto? Son átomos diferentes. Incluso en los metales, caso del cobre, nos estamos fijando especialmente en el cobre, porque es el material que más usamos para transportar corriente eléctrica, ¿sí? Son los metales, su ordenamiento atómico todavía tiene algo favorable, que son ordenados, ¿no? Sí, casi en columnas, filas, ¿sí? Es cierto que en cursos más avanzados ustedes van a aprender eso. Pero nos interesa el átomo y sus electrones. ¿Qué se llaman esos electrones? O sea, cada uno de ellos tiene sus electrones, ¿sí? Sí. Incluso esos electrones no es que estén pegados al átomo, a cada uno de los átomos,
sino es que se encuentra en un movimiento caótico, ¿sí? Dentro. Pero lo que he hecho es tomar esto que estoy buscando, es un pedazo, un trozo de alambre que le he hecho zoom y estoy viendo pues a niveles atómicos, ¿correcto? A niveles atómicos. Entonces yo he hecho un alambre de cobre y le he hecho zoom, ¿no? Eso es simplemente. El alambre en sus terminales no está conectado a nada, ¿correcto? No se nota ninguna conexión, ¿ok? Entonces, los movimientos de estos electrones, que se llaman electrones libres en el alambre, están en movimiento así como yo estoy moviendo, ¿sí? En forma caótica, así como estoy moviendo el puntero láser, ¿correcto? Así está en ese movimiento, cuando no están conectados a nada. Entonces, ¿cómo viene la corriente eléctrica? Es la pregunta que podemos hacer, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectarlo a una fuente, a una batería, una pila, como ustedes quieran conocerlo, y que le va a dar energía. ¿Ok? Le vamos a hacer lo siguiente. Lo conectamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le coloco una diferencia de potencial, ¿sí? Rápidamente se va a crear dentro del alambre un campo eléctrico. ¿Sí? Sí, un campo eléctrico. Como ustedes ven, se ha creado un campo eléctrico dentro del alambre, y si nosotros tenemos un campo eléctrico, de la que nosotros ya conocemos, entonces esas cargas, esos electrones libres, van a adquirir una fuerza, ¿correcto? Van a adquirir una fuerza. Si le ponemos la carga, el valor del signo negativo del electrón, por el campo eléctrico, va a adquirir una fuerza, ¿correcto? Una fuerza. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, por lo tanto, se van a mover. ¿Hacia dónde se van a movilizar? Hacia el lado izquierdo, ¿correcto? Con una velocidad, con una rapidez, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Entonces, el movimiento, para el caso de los electrones libres de un alambre de cobre, van a tener un movimiento en sentido contrario al campo eléctrico creado, ¿correcto? De esa manera, ustedes ya ven, se para moviendo las cargas, de izquierda, perdón, de derecha hacia izquierda, ¿correcto? En sentido contrario al campo eléctrico. De ahí se origina la corriente eléctrica. Haber realizado esta introducción, ahora sí nos pasamos a nuestra presentación e indicamos pues lo siguiente, ¿sí? Que el flujo de cargas eléctricas, debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. ¿Eso qué cosa es? La corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, aquí en la imagen vemos las animaciones, ¿no? Cómo se da la dirección de la corriente cuando existen muchas cargas, ¿sí? Muchas cargas, ¿no? Muchas cargas. Y en el otro tenemos pocas cargas, ¿no? ¿Sí? Ahora, también tenemos que hacer otro hincapié. Nosotros hemos tratado un alambre de cobre, donde hemos dicho que son los electrones los que se mueven. Realmente ese es lo que ocurre en un alambre de cobre, pero en la literatura se considera, no se dice los electrones libres, sino las cargas en movimiento, como pueden ver aquí, cargas en movimiento. En ese caso, se toma que las cargas que se van a mover son las positivas. Por eso es que la corriente eléctrica, su dirección es la misma del campo eléctrico, ¿correcto? Y ese flujo neto de cargas eléctricas es de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. Dentro del conductor existe entonces el campo eléctrico que realiza trabajo para mover las cargas, ¿no? Aquí nuevamente estamos haciendo un gráfico, ¿no? De un pedazo o trozo de alambre, ¿no? Pero donde vemos pues que las cargas que se transportan son las positivas, como pueden ver en la imagen, ¿no? Y están en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, esto se conoce como corriente convencional, ¿ok? Y siempre van a ir de un potencial mayor hacia un potencial menor. Acá tenemos, por decir, potencial en A, potencial en B, y vemos que el potencial en A es mayor que el potencial de B, ¿sí? Dentro de esa diferencia de potencial, ¿sí? Algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta en la corriente eléctrica. Primero, en un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento ¿de quién?
los electrones libres, que ya le hemos descrito, ¿cierto? Pero también podemos ver que hay fluidos conductores, como los líquidos y gases. Y la corriente en este caso se debe al movimiento de iones positivos o negativos. Segundo, la corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional, ya les he indicado, ¿no?, que siempre se trata de las cargas positivas. Tiene sentido opuesto al movimiento de los electrones libres. Eso es lo que hemos visto en la introducción, ¿no? Como tiene sentido opuesto, ¿no? Bueno, aquí en la imagen, como vemos, pues, los electrones libres están moviéndose a la izquierda, mientras que el sentido de la corriente convencional es hacia la derecha, como si fueran las cargas positivas las que tienen movimiento en un alambre. Tercera observación. La corriente eléctrica que se estudia aquí se llama corriente continua, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar en este ciclo, ¿no? ¿Sí? También se dice corriente directa, porque estas cargas fluyen de mayor potencial a menor potencial. Ahora, en este caso, la corriente va a ser continua, no va a cambiar su magnitud, ¿no?, sus valores con el tiempo. Entonces, la pregunta que ustedes podrían hacer es lo siguiente: profesor, ¿solamente hay corriente continua? La respuesta es no. Hay otra que se conoce, que la que más se usa en el transporte de corriente se llama corriente alterna. ¿Y qué tienes? ¿Qué se diferencia con la corriente continua? Y cambia con el tiempo. O sea, es la corriente alterna. Eso no lo vamos a tratar en este ciclo, ¿okay? Solamente la corriente continua. Entonces la otra, corriente alterna, cambia con el tiempo. Y la continua no cambia con el tiempo, ¿no? Esas serían las diferencias claras. Ahora vamos a definir lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Como ustedes ven, su simbolito es una letra I mayúscula. Eso también nos está indicando que es una cantidad escalar, que va a indicar la cantidad de carga eléctrica que se transforma por un conductor en un intervalo de tiempo. Entonces, la intensidad de corriente es carga eléctrica neta dividido entre el intervalo de tiempo. Como esto es una nueva definición, tiene una unidad diferente en el sistema internacional de medidas. Se conoce con el nombre de ampere, ¿correcto? Su símbolo es la letra A mayúscula. ¿Sí? Aquí tenemos el circuito más simple que podemos empezar a estudiar, ¿no? Tenemos una pila, ¿sí?, y está unido con un alambre conductor hacia un foquito. Entonces, el foquito vamos a muchas veces a conocerlo como si fuera una resistencia, ¿ok? Miren, acá está el signo negativo, positivo. Entonces, la corriente convencional quiere decir que las cargas salen por el polo positivo, ¿sí? Se dirigen con cierta energía las cargas. Esa corriente ahí llega al foquito, y en el foquito lo que va a suceder es que esa energía potencial eléctrica que le da la batería, en este caso la pila, se va a convertir en energía luminosa y energía calorífica. Las cargas llegaron aquí, perdieron su energía y regresan nuevamente a la batería o la pila, donde nuevamente recargan su energía. Bien. Ahora sí, hablemos de resistencia eléctrica. Pero antes de hablar de resistencia eléctrica, nos vamos a ir al gráfico que hicimos anteriormente, ¿sí?, a este gráfico, ¿correcto? Como ya tenemos el alambre que está conectado a una diferencia de potencial y está llevando corriente eléctrica, ¿sí? Imaginemos ahora lo siguiente. Vamos a colocar un electrón. Supongamos que viene un electrón, ¿no? Aquí lo estoy dibujando en la parte del lado derecho y se va a movilizar hacia la parte izquierda con una velocidad v. Este electrón, ¿qué es lo que va a pasar? Al ingresar, lo primero que va a haber es otros electrones, ¿no es cierto? Incluso los mismos electrones libres. ¿Qué va a suceder? Lo más probable es que se va a colisionar, ¿correcto? Viene, colisiona. Al colisionar, sufre una desviación, ¿correcto? Y así. Un movimiento caótico, empieza a ver, ¿sí?, ¿sí?, va colisionando con los demás. Las finales llega, pues,
al otro lado del cable, ¿no? ¿Sí? Va colisionando. O sea, es una serie de colisiones antes de llegar al otro extremo del cable, ¿correcto? Va colisionando. Ustedes saben que la colisión se da por la fricción en la interacción de dos cuerpos. En este caso, los cuerpos son los electrones. Y en esas interacciones o esas fricciones pierde energía. Y esa energía, que la que era mecánica, ahora se va a convertir en energía calorífica. Es por eso cuando ustedes ven un alambre, ¿no? Algunas veces lo han observado, se calientan los alambres, ¿no es cierto? Entonces, como ven, el paso simplemente de ese electrón para llegar al otro extremo, ¿sí? Para conducirse la corriente, sufre una serie de colisiones. Es como que si hubiera una oposición al paso de las cargas. ¿Correcto? Esa oposición se conoce resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y eso que se conoce como resistencia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la resistencia eléctrica, que es propiedad de los conductores que indica oposición a la corriente eléctrica. Bueno, ahí en la animación ustedes pueden ver fácilmente con una mano, trata de representar que se opone a las cargas. Entonces nosotros aquí vamos a hacer pues para el caso de un alambre, ¿no? ¿Sí? Tenemos un alambre de una determinada longitud, ¿sí? Un alambre conductor de determinada longitud, y veamos pues que tiene forma cilíndrica, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene un área con una sección transversal, como pueden ver lo que estoy señalando con puntero láser, ¿sí? A. ¿Ok? Entonces, yo puedo calcular su resistencia, su oposición a la conducción eléctrica, ¿correcto? Esa oposición está dada por esta expresión, la resistencia, entonces es igual, aquí tenemos la letra griega ρ, eso es una constante que pertenece a cada material, ¿qué quiere decir? Cada conductor, ¿no? Está pues fabricado de un determinado material, por eso conocemos el cobre, ¿sí? Conocemos el níquel, y así otros materiales, ¿no? El acero. Entonces cada uno tiene sus constantes. ¿Qué se llama esta constante? Resistividad. Depende entonces de qué material está hecho. Entonces la resistencia va a ser igual a su resistividad, a la longitud del alambre dividido entre la sección transversal, su área. ¿Sí? Como esta es una nueva definición, en el Sistema Internacional de Unidades, su unidad está dada por ohm. Ohmios también se lee, y representado por una letra griega omega mayúscula, ¿correcto? Entonces ahí vemos la nomenclatura, ¿no? Observaciones sobre la resistencia. La resistividad eléctrica depende de la naturaleza del conductor. ¿Qué nos está diciendo? Pues naturaleza significa de qué está fabricado, ¿no es cierto? Ya les he dicho, no puede ser de cobre el alambre, de níquel o de otro metal, pero que sea conductor, ¿no? ¿Y de quién también depende? En qué temperatura se encuentre ese material, ¿no? Normalmente, pues, la temperatura ambiente es de 15 grados centígrados a 25 grados centígrados, ¿no? En ese rango se va a considerar que su resistividad, esa letra ρ que les había indicado, resistividad, se mantiene constante. Segunda observación, los resistores más comunes tienen la forma cilíndrica, ¿no? Como pues ustedes pueden observar en la figura. El más clásico de todos los conductores, ¿no? Tiene esta forma e incluso están marcados con líneas de colores. Esas líneas de colores indican qué valor tiene esta resistencia, qué magnitud puede resistir, ¿ok? Y la representación esquemática de un resistor eléctrico está dado por esta forma, ¿no? Es un diente de un diente de sierra, ¿no? Y está unido pues a un circuito eléctrico, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora sí vamos a formular la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Dice, la diferencia de potencial entre dos puntos de un metal o conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que pasa por él. ¿Cómo es eso en expresiones? Entonces ponemos acá la diferencia de potencial es directamente proporcional, la letra alfa, ¿sí? Es directamente proporcional, ¿a quién? A la intensidad de corriente que pasa por él.
Ahí tenemos. Bueno, aquí tenemos, por decir, parte del alambre, y ustedes pueden ver el flujo de cargas eléctricas, ¿sí? Y se da, pues, una diferencia de potencial. Entonces, esta diferencia de potencial va a ser igual, ¿sí? ¿De dónde viene esto igual? De esta expresión, ¿correcto? Vamos a ponerlo con color rojo. Esta expresión que estoy señalando en la parte superior es directamente proporcional. Para llevar una expresión matemática, lo que hacemos es lo siguiente: colocar una constante. Esa constante que ustedes ven de la letra R es la constante, entonces, que se conoce como resistividad y es propio de cada material conductor, ¿no? Multiplicado por I. ¿Qué cosa es eso? La ley de Ohm, ¿correcto? La ley de Ohm. Entonces ahí definimos la corriente eléctrica que va de izquierda hacia derecha, ¿no? En general, los conductores que satisfacen esta ley se llaman conductores ómnicos, ¿ok? Y la resistencia eléctrica depende de la temperatura del conductor, como ya lo hemos mencionado. Observaciones. La gráfica del voltaje en función de la intensidad de corriente eléctrica de un conductor que se satisface la ley de Ohm es una línea recta inclinada. Entonces vamos a hacer un gráfico aquí, donde en el eje vertical vamos a tener voltaje y en el eje horizontal la corriente eléctrica, ¿sí? Y vamos a ver que la dependencia, de acuerdo a lo que hemos formulado, la ley de Ohm, es una dependencia lineal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros colocamos una corriente I, su correspondiente va a ser un voltaje, ¿no? Una diferencia de potencial. Si crece la corriente, también crece la diferencia de potencial, y así sucesivamente. Si es 3I, entonces la diferencia de potencial también se triplica. Es una dependencia lineal, por eso su gráfica es una recta, ¿cierto? Es una recta, ¿ok? Ahí está. Ahora, nosotros queremos encontrar la resistencia de acuerdo a este gráfico. ¿Qué hacemos? Configuramos esto como si fuera un triángulo rectángulo, ¿sí? Y vemos la pendiente de esa recta. Esa pendiente va a estar dada a través de un ángulo alfa, ¿correcto? Ángulo alfa. Entonces decimos, buscamos una función trigonométrica que una los catetos. Los catetos van a estar, ¿qué cosa? En uno de los lados la diferencia de potencial y otro la intensidad de corriente. Entonces la tangente de alfa, de acuerdo a ese gráfico, me va a representar la resistencia. Tangente de alfa es la diferencia de potencial, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí? ¿Y eso qué cosa es? La ley de Ohm, ¿no? En ese caso, la resistencia va a ser constante para este tipo de gráfico, ¿ok? Ahora definimos lo que es potencia eléctrica. Entonces, para ampliar sobre esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a recordar en mecánica cómo era potencia. Potencia era el trabajo que uno puede realizar por unidad de tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Y aquí tenemos que recordar cómo era trabajo, ¿sí? Cuando realizábamos, pues, ¿sí? O trabajo o energía potencial eléctrica. ¿Cómo era? ¿No? ¿No es cierto que era la carga por la diferencia de potencial? Eso es cierto. Entonces, cuando hablamos de potencia eléctrica, vamos a decir así, trabajo. Esto también es a la energía potencial eléctrica, ¿cierto? Entonces colocamos aquí la carga por la diferencia de potencial y como es potencia, trabajo sobre unidad de tiempo, dividimos. Entonces, ¿qué significa esto de acá? ¿Qué cosa es eso? Carga dividido entre unidad de tiempo e intensidad de corriente, ¿no es cierto? Por eso también podemos dividir así, ¿correcto? Entonces ya tenemos que potencia es intensidad de corriente por diferencia de potencial. ¿Qué más podemos asegurarnos? Aplicando la ley de Ohm que acabamos de formular, podemos pues obtener otras expresiones para la potencia, como vamos a ver en la presentación, ¿ok? Entonces, potencia eléctrica indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía.
¿no? Y se define de esta manera: potencia eléctrica, intensidad de corriente por voltaje, o así, en forma algebraica, ¿cierto? Una expresión, una ecuación: potencia, entonces, intensidad de corriente por diferencia de potencial. Nosotros sabemos en el sistema internacional de unidades que la potencia de sus unidades es el watts. Bueno, aquí este es un esquema, un gráfico de un circuito bien simple, ¿no? Aquí tenemos pues un dispositivo que le va a dar diferencia de potencial al circuito, ¿correcto? Ahí le damos diferencia de potencial, es una batería o una pila, como ustedes lo creen. Viene la corriente eléctrica, el switch está cerrado, las cargas que vienen transportadas, que fluyen, ¿no? Llegan con cierta energía, y aquí tenemos un foco, ¿no? Un foco, ¿sí? Y de acuerdo a ese foco vamos a ver qué potencia va a tener, ¿correcto? Esa potencia, ¿de quién va a depender? De la diferencia de potencial y la intensidad de corriente que tenga, ¿correcto? Esa potencia. Entonces aquí, para darnos idea de lo que es potencia, pues nosotros sabemos que una PC, una computadora personal, ¿no? Está pues enmarcado qué potencia consume, ¿no? Lo mismo podemos ver un foco, ¿no? Podemos comprar incluso un foco, un fluorescente con diferentes potencias, ¿no? Decimos de 50 watts, 75 watts, 100 watts, de acuerdo a las necesidades, ¿correcto? Eso es potencia. Observaciones. Primero, para conductores que satisfacen la ley de Ohm, se obtienen las fórmulas equivalentes. ¿Dónde se obtienen esas fórmulas? Aplicando pues la ley de Ohm, ¿cierto? Dado que hemos encontrado que potencia es I por diferencia de potencial. Entonces, de acuerdo a las necesidades, yo puedo, ¿sí?, eliminar, por decir, la diferencia de potencial, tenemos esta primera expresión. O, si no deseamos la corriente, tenemos esta otra expresión, ¿no? Segunda observación: la potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es, ya, potencia. Potencia es energía también sobre unidad de tiempo. Aquí tenemos potencia es igual a energía calorífica por unidad de tiempo, ¿no? Esta es cantidad de calor dividido entonces de tiempo, ¿no? Ahora vamos a indicar cómo es el efecto Joule, ¿no es cierto? Veamos. Es la cantidad de calor disipado en una resistencia eléctrica al pasar una corriente eléctrica y durante un intervalo de tiempo. Y esa cantidad de calor es igual a la potencia por la cantidad de tiempo que permanece, ¿no?, la corriente ahí, ¿sí? ¿Dónde vemos claramente este efecto Joule? Bueno, cuando tenemos una cocina eléctrica, una plancha eléctrica, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Dentro hay una configuración de una resistencia, un alambre disipador de calor. Normalmente este alambre pues, es de wolframio, un elemento de la tabla periódica, también conocido como el nombre de tungsteno. Tiene esa propiedad de disipar calor, transformar la energía eléctrica en energía calorífica especialmente. Y esa cantidad de calor que disipa está dado pues por la potencia, intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Por eso es la cantidad de calor, ¿sí? O también pues de otra manera, ¿no? Por eso que es potencia por tiempo la cantidad de calor, simplemente reemplazamos la intensidad, ¿sí?, de corriente. Todo es por tiempo. Bueno, aquí tenemos el esquema, ¿no?, de un circuito simple, donde vamos a ver cómo la energía potencial que le suministra una batería, en este caso una pila, como ustedes pueden ver, ¿sí?, esto le suministra energía potencial eléctrica, y al pasar la corriente eléctrica a través del foquito, toda esa energía se va a transformar en ¿quién? Energía calorífica e energía luminosa, ¿no es cierto? Y eso configura como el principio de conservación de la energía, ¿no? Entonces, el efecto Joule es un requerimiento de la ley de conservación de la energía. Por ejemplo, bueno, ahí vemos pues la energía eléctrica es igual a energía luminosa más energía calorífica. Conexiones de resistores. Tenemos
dos tipos de conexiones de resistores. Aquí lo que tenemos que hacer es también recordarnos cuando hicimos conexiones de capacitores. ¿Ok? A ver, no lo he leído oportunamente. Más o menos, señorita Yasmín, le voy a poner al final la lámina que usted está pidiendo. ¿Ok? Conexión de resistores. Nos vamos a recordar las conexiones en condensadores, ¿no? Ahí también hemos indicado que había conexiones en serie y conexiones en paralelo. Vamos a comparar para recordarnos cómo son las ecuaciones. ¿Okay? Conexiones en serie. ¿Okay? Bueno, nosotros conocemos estas conexiones. ¿Okay? Aquí vemos, pues, una batería y cada foco va a representar una resistencia. Entonces tenemos tres resistencias, por ejemplo, ¿cierto? En serie, recordando, ¿no? Las resistencias están conectadas una a continuación de otra, ¿no? Y el terminal final va al borde negativo. ¿Correcto? Sí. Entonces, de la batería está colocada una diferencia de potencial y cada uno de los focos obtiene pues una diferencia de potencial propio de la resistencia, ¿no? Entre los dos puntos. Y bueno, la corriente que va a pasar por cada uno de los resistores lo vamos a configurar como puede ser, que cada resistor tenga su propia corriente, pero vamos a indicar que esa corriente va a ser la misma, ¿no? Va a ser del mismo valor la que pasa por 1, por 2 o por 3, ¿correcto? Entonces, en este circuito de conexión en serie, la corriente va a ser de un solo valor, ¿no? Bueno, acá tenemos la representación en forma convencional, ¿sí? 3 resistores en línea, ¿sí? Y bueno, pues en cada uno también vamos a indicar que pasa corrientes respectivas a cada resistor. Ya hemos indicado que esas deben ser iguales, y todo este conjunto de resistencias está sometido cada uno a su diferencia de potencial, y el total de la diferencia de potencial va a ser la suma de las diferencias de potenciales que pasa en cada uno de los resistores, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a decir, la ley de conservación de la carga va a requerir, ¿qué cosa? Que la intensidad de corriente de 1, de 2 y de 3, las tres son iguales, ¿correcto? Para este circuito. Y la ley de conservación de la energía va a requerir que la diferencia de potencial de total de este circuito va a ser simplemente la suma de la diferencia de potencial de cada uno de los resistores. Estas dos leyes más la ley de Ohm combinadas, podemos demostrar que la resistencia equivalente de este circuito de 3 resistores es igual o equivalente, ¿sí?, a la suma simple, ¿correcto? O sea, la resistencia equivalente o resistencia total es simplemente la suma de las resistencias respectivas. Esta conexión es en serie. Entonces ahora ya vamos a la pizarrita y nos vamos a acordar cómo era en condensadores. Bueno, en condensadores, cuando era en serie, la capacitancia equivalente aquí era igual a la inversa, ¿no es cierto? 1, C1 más 1, C2 más 1, C3. Era el inverso, ¿correcto? Para recordarlo. ¿Okay? ¿Sí? La inversa, ¿no? Las inversas. En condensadores, las inversas. Y en resistores, suma simple, ¿no es cierto? Entonces ahora veamos cómo es la conexión en paralelo. ¿Okay? Conexiones en paralelo. Bueno, y nuevamente tenemos pues la batería, pero ahora sí los resistores, cada uno está conectados en paralelo. La diferencia que el anterior es que en cada resistor su corriente que pasa sí son diferentes, ¿ok? Son diferentes. Y los resistores o los focos están conectados a la misma diferencia de potencial. Entonces, en cada resistor o en cada foco vamos a ver qué va a pasar su respectiva intensidad de corriente, ¿no? Veamos aquí, representación convencional, tenemos los 3 resistores. Incluso podemos decir que este punto tiene una diferencia de potencial. Un potencial aquí, este otro también tiene el mismo. Este también tiene el mismo, este también tiene el mismo.
si nosotros todavía marcamos aquí, este ya tiene otro valor, en este lado es el mismo, del otro lado, ¿no? Como ven, esas diferencias de potencial, ¿sí?, son de los mismos valores, ¿correcto? Los resistores tienen la misma diferencia de potencial, entonces, todos, ¿no es cierto? Okay, ahí está. Y la diferencia de potencial es, entonces, la misma para los tres resistores, ¿correcto? Los que están en paralelo. Ahora sí, dibujamos cómo es la corriente. Miren, por aquí sale la corriente por el borde positivo, la convencional. Parte de esa corriente pasa por R1, le llamamos intensidad de corriente 1, por R2 pasa I2 y por R3 I3. Todo eso se reúne en este cable y nuevamente completan el circuito. ¿Sí? Y como ya hemos visto, pues la diferencia de potencial 1, diferencia de potencial en 2, diferencia de potencial en 3, todas son iguales, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a eso, la ley de conservación de la energía va a requerir, ¿qué cosa? Que la diferencia de potencial en los tres resistores sean iguales, ¿no?, al de la fuente. ¿Sí? Y la ley de conservación de la carga va a requerir que la intensidad de corriente va a ser total, va a ser igual a la suma de las intensidades de corriente que pasan por cada uno de los resistores. Ahora, nuevamente, si nosotros aplicamos adicionalmente la ley de Ohm, ¿sí?, la ley de Ohm, diferencia de potencial R por I, podemos determinar cómo es la resistencia equivalente de un circuito que tenga conexión en paralelo, ¿correcto? De acuerdo a eso, veamos pues que, miren, es la inversa, ¿no es cierto? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Lo que nos lleva a recordar nuevamente es cómo es la suma de capacitancias en condensadores, ¿no?, cuando es en paralelo. ¿Cómo era? Allá en condensadores era la suma directa, ¿no es cierto? Suma, sí, directa, ¿sí? Casi se antepone, ¿no? O sea, si ustedes saben para condensadores, simplemente recuerdan que la otra es la inversa, ¿ok? Una forma de recordar. Bueno, continuamos entonces ahora. Fuentes de fuerza electromotriz. Vamos a hablar ahora de las, conocido con esto, fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Vamos a hablar de las baterías, ¿no?, o las pilas, ¿correcto? Entonces también tendríamos que irnos a extrapolar, ¿no? Como si Lima, la ciudad de Lima fuera pues un circuito, una conexión en circuitos bien, bien complicada, ¿no? Porque cada edificio, cada departamento, cada domicilio tiene sus propias conexiones, ¿no es cierto? Bien complicado. Pero ¿quién provee energía o fuente electromotriz a la ciudad de Lima? Bueno, la principal sabemos que es la hidroeléctrica del Mantar, ¿no? De ahí se han creado, pues, con mayor necesidad, termoeléctricas, ¿no? Una de las resaltantes, por decir, termoeléctricas es la de Chilca, ¿no es cierto?, que provee energía a toda la ciudad de Lima. Esas serían nuestras fuentes electromotrices también, ¿no? ¿Sí? Claro, lo principal que nosotros queremos es de corriente directa. Entonces estaríamos hablando de baterías, ¿no es cierto? Baterías o pilas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es una fuente electromotriz? Es un dispositivo que permite mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico, por ejemplo, una batería, ¿no? Entonces, aquí tenemos un circuito también el más simple posible, ¿sí? Y vamos a hablar bastante de esta batería, ¿no? Miren los bordes negativo, positivo, ¿sí? Y está enlazado, aquí en un switch, perdón, sí, este es un switch, es un fusible, ¿no? Y aquí llega un foquito, ¿no? Un foco. Y nuevamente continúo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Y este es una convención, es un dispositivo que nos va a señalar cómo es el flujo de las cargas eléctricas, ¿sí?, reales. Los electrones van a venir de acuerdo a esta flecha que está señalando, ¿sí? Salen por el borde negativo, ¿sí?
llegan al foquito, ¿sí? En este caso los electrones salen con cierta energía, potencial eléctrica, llegan al foquito, su energía la entregan al foquito, esa que va a disipar calor y también va a disipar energía luminosa, ¿no es cierto? Pasan por el foquito, esos electrones perdieron su energía y nuevamente llegan a la batería, completan el circuito. A este borde positivo llegan pero sin energía, ¿correcto? Entonces, para entregarles energía, la energía que reciben aquí es en esta batería, pero ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Para llevarlo del polo positivo al polo negativo, debe existir una fuerza electromotriz, una fuerza que no sea eléctrica y que tenga que llevarla de una posición a otra, que está realizando trabajo, ¿no es cierto? Trabajo de llevar de un punto, de una posición hacia otra. ¿Qué fuerza va a estar? Una fuerza que no sea eléctrica. Normalmente esa fuerza es de origen químico, una reacción química o también una reacción de estado sólido. Entonces, esa fuerza va a realizar trabajo de llevar esta posición, de una posición del borde positivo al negativo. ¿Y qué va a hacer? Los electrones van a ganar energía y nuevamente van a cumplir su camino, ¿correcto? Eso es lo que van a realizarse. Entonces, aquí esa función cumple la batería de darle energía a las cargas eléctricas, ¿correcto? Su símbolo es la letra epsilon, griega, epsilon, ¿correcto? De la batería, normalmente, ¿no? Ahí están los electrones. Y la corriente convencional es I, ¿no? Por ende, esta es la convencional y esta es la real. Claro, estamos hablando de un alambre de cobre. ¿Sí? La fuente electromotriz de una fuente de voltaje denotada con epsilon se define por, aquí, fuente electromotriz, dicen sus iniciales, es equivalente al trabajo que realizan por unidad de carga eléctrica. De esa manera, ¿ok? Trabajo por carga eléctrica, o de esta manera, ¿no? Sus unidades en el sistema internacional es el voltio, entonces es voltio. ¿Okay? Observaciones. En una batería ideal se desprecia su resistencia interna. Acá tenemos que hablar por qué la resistencia interna, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a conocer, pues, una batería ideal. Si la batería se recorre de menor a mayor potencial, la diferencia de potencial está expresada de esta manera. ¿Correcto? Veamos. Aquí tenemos de menor de la representación de una fuente electromotriz, de menos a más, ¿no? ¿Okay? De menos a más. Nos está diciendo que va de menos a más. ¿Okay? Y ahí está la fuente electromotriz. Y pasa la corriente, ¿correcto? Una corriente I. ¿Correcto? En este caso, va de A hacia B. Esa diferencia de potencial, ¿correcto? Entonces, la diferencia de potencial es epsilon, ¿correcto? Miren la diferencia de potencial y es por eso que también tiene las mismas unidades, ¿no? Sí, volt. Ahora veamos el caso 2, observación 2, en una batería real se considera una resistencia interna R diferente a 0, ¿correcto? Si la batería se recorre de menor a mayor potencial y la resistencia interna se recorre de mayor a menor potencial, por división de voltaje, la diferencia de potencial se escribe de esta manera, ¿ok? O sea, se escribe o se grafica, ¿cierto? Esta es una batería real, esta es una batería ideal. ¿Por qué tiene una resistencia interna? ¿No? Todo esto es la configuración de una batería. ¿Por qué tiene una resistencia interna? Lo que sucede es, si bien es cierto, en un papel yo puedo hacer una batería ideal y lo hago conducir corriente. Es ideal, pues, ¿no? Gráfico y nada más. Pero en forma real, la batería tiene que estar construida de un cierto material, ¿no es cierto? En su parte interna tiene un montón de componentes químicos, ¿no? El mismo material del que está construido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues al estar construido hay un material diferente, ¿sí? Y eso va a ofrecer resistencia, por lo tanto, siempre va a tener una resistencia interna en la batería, ¿correcto? ¿Qué más podemos decir? Pues lo que sí se procura en la construcción de estas baterías es que esta resistencia interna sea lo más pequeña posible, con el fin de que el rendimiento de la batería
O sea, su diferencia de potencial que suministre sea lo más grande posible. No pierda diferencia de potencial, no pierda energía. ¿Sí? Con ese fin. Entonces siempre va a existir la resistencia interna en las baterías reales. Y ahora, aquí nuevamente de menos a más, tenemos cuando pasa la corriente por esta resistencia, pierde pierde energía, o también se dice caída de potencial, ¿correcto? Ahí está. Entonces, de A a B. Y esa es la diferencia de potencial. Entonces, acá lo que vamos a hacer es una división de voltaje, ¿ok? Entre A y este punto intermedio, tal que separemos simplemente la fuente y otra de la resistencia interna. Hacemos X. Entonces va a haber la diferencia de potencial entre B menos X, ¿correcto? Ahí está. Diferencia potencial entre B y X. Tenemos eso. Y aquí también tenemos la diferencia de potencial entre X y A. ¿Correcto? Entonces, ¿qué escribimos? Diferencia de potencial B menos A puede ser equivalente a esta expresión, ¿no es cierto? Tanto de B, lo que está en el resistor, y esto es donde está la fuente. Entonces, respectivamente, ¿no? Aquí unimos al color blanco. ¿Perfecto? Ahí está. Cada uno de ellos. ¿Sí? Miramos en la ecuación ahora sí. ¿Sí? Esto de aquí corresponde a la fuente, a la resistencia, caída. Por eso se pone con el signo menos. ¿Correcto? Cuando hay caída. ¿Sí? Y la fuente electromotriz, ¿no? Positivo. ¿Sí? Como dice ahí. ¿Ok? Y bueno, entonces la diferencia de potencial, ahora sí miren cómo es, ¿no? Epsilon menos la caída de potencial, intensidad de corriente por la resistencia interna. ¿Sí? Entonces, es bueno repasar esta partecita. Si hay preguntas, me lo hacen también a través del chat. Continuamos, jóvenes. No duden en dejar sus preguntas en el chat. Al final de la exposición lo vamos a leer. Ahora sí, vamos a ver cómo nosotros medimos, pues, la corriente eléctrica y la diferencia de potencial. Entonces, medidores eléctricos. Existen varios otros, pero vamos a mostrarles acá solo los principales, ¿no? Uno de los casos es el amperímetro. ¿Qué hace el amperímetro? Mide la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se conecta? Se conecta en serie en un resistor. Ahora, en ese amperímetro ideal, la resistencia interna se considera nula, o sea, la resistencia interna se considera nula, cero. Y mide exactamente la corriente eléctrica que pasa por el resistor. Entonces acá tenemos un resistor. ¿Qué vamos a hacer? Es como si tuviéramos un alambre que viene corriente, ¿no? Y colocamos en serie, dice, ¿no? Conexión en serie quiere decir a continuación, ¿no? A continuación colocamos un amperímetro, ¿correcto? Entonces sigue la corriente su curso, en este alambre, ¿ok? Y bueno, ¿por qué dice que la resistencia debe ser cero? O sea, no debe modificar, ¿sí?, el paso de la corriente. Si encontrara una resistencia, modificaría, ¿no es cierto? ¿Sí? No dejaría pasar la corriente completamente. Entonces, por eso se dice que es cero. Por eso se procura que el amperímetro tenga una resistencia ideal cero, ¿no? Claro, en la parte real, ustedes saben, pues, fabricar un amperímetro de una u otra manera tiene que estar fabricado de un material, ¿no es cierto? Entonces, y se procura que ese material tenga una resistencia muy pequeña, ¿correcto? Eso es. Voltímetro. ¿Qué mide el voltímetro? La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Este voltímetro, para medir, se conecta en paralelo, en cualquier resistor. Ya saben, yo quiero saber la diferencia de potencial que hay en un resistor. Acuérdense, un resistor puede ser, pues, su televisor, su plancha eléctrica, su tablet cuando está conectada, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Conectan en paralelo. Colocan el voltímetro y lo conectan así, ¿no? Suponiendo que este es un circuito, tiene la corriente, ¿qué hacen? Conectan de esta manera, en paralelo. Eso se llama conexión en paralelo. Y ven qué diferencia de potencial hay en este resistor. ¿Okay? En un voltímetro
ideal, la resistencia interna se considera infinita. Ahora también tenemos que saber por qué debe ser infinito, o debe ser muy grande en todo caso, podemos decir, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ¿por qué razón? Porque la corriente va a llegar por este lado, ¿sí? Poner otro color. Llega la corriente, ¿no? Yo quiero que la corriente pase por el resistor, pase por aquí, sin modificarse, ¿no? ¿Qué pasa si va a pasar por acá por el voltímetro? También se puede desviar, sí, ¿no? Ah, pues por eso, pues si pasa por el voltímetro, ya no va a medir la diferencia de potencial correctamente en este resistor. Entonces lo que hacen para que no pase corriente, que el voltímetro tenga una resistencia muy grande, no deje pasar las cargas por aquí. No se consume, no pase corriente eléctrica, ¿correcto? Ese es lo ideal, pues, ¿no? Entonces por eso se construyen los voltímetros que tengan una resistencia muy grande, ¿no? Idealmente se dice infinito. Leyes de Kirchhoff. Vamos a ver la regla de los nudos. Primero, lo primero que tenemos que ver qué es regla de nudos. ¿Qué son nudos, no es cierto? ¿Ok? Esa es la primera incógnita que surge. Dice, la sumatoria de las intensidades de corriente que entra en un nudo es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente que salen del nudo. Entonces veamos aquí. Sumatoria de intensidades de corriente entrantes debe ser igual a sumatoria de intensidades de corriente salientes, ¿no? Acá tenemos, por decir, tres alambres, ¿ok? Tres alambres. Pero se juntan en ese punto. Este punto, cuando sea la intersección de esos tres alambres, se van a conocer con el nombre de nudo, ¿correcto? Nudo. Entonces de aquí podemos decir, suponiendo que venga la corriente de izquierda hacia derecha y 1. O también podemos decir que venga la corriente de derecha hacia izquierda y 2. Estas corrientes están entrando al nudo, eso se llama corrientes entrantes, ¿sí? ¿Y cómo son las salientes? Pues supongamos que de este nudo salga una corriente I3. Entonces diremos, pues, ¿no? Sumatoria de corrientes entrantes. ¿Quiénes entran? I1 más I2. Aquí es igual a las corrientes salientes I3. ¿Correcto? Eso es lo que nos podemos leer de esta configuración. Regla de las mallas. Bueno, nuevamente, ¿qué son mallas, no? Bien. Dice, la sumatoria algebraica de las fuentes electromotrices de una malla es igual a la suma algebraica de los voltajes en cada resistor de la malla. ¿Sí? Entonces acá dice suma algebraica de las fuentes electromotrices de una malla es igual a la suma algebraica de los voltajes, o sea, el producto de la intensidad de corriente por la resistencia en cada resistor de la malla. Entonces vamos a ver, ¿no? Ahí está la sumatoria de las fuentes electromotrices es igual a la sumatoria de los voltajes, I por R. Más menos significa algebraicamente, de acuerdo a los signos establecidos, ¿no? Por ejemplo, se usa positivo cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente coincide con el sentido de recorrido. Acá también tenemos que ver qué es recorrido de la malla. Aparte que no sabemos qué es malla, vamos a ver cómo es recorrido de la malla para aplicar eso. ¿Sí? Y luego tenemos, se usa negativo cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente son opuestos al sentido de recorrido de la malla. Veamos, ¿no? Aquí tenemos un circuito. Claramente podemos ver que tiene tres resistencias, R1, R2, R3. Y tiene dos fuentes electromotrices. A ver, ¿sí? Tenemos una, vamos a marcarla, epsilon 1 es de menos a más. Aquí tenemos epsilon 2, también de menos a más, dos fuentes electromotrices. Entonces, ahora sí, ese es el circuito que tenemos. Y vamos a ver cuáles son las mallas. Entonces, mallas son estas, ¿no? El punto A, empezamos el punto A. Vemos que una corriente recorre por el punto A, pasa por R1, llega al punto B. Luego pasa por R3, llega al punto E. Luego llega al punto F. Y nuevamente llega al punto A. Es A, B, E, F, constituye una malla. Otra malla sería de la siguiente manera, ¿sí? Empezamos por B.
el punto B, pasa por R2, C, pasa por la fuente electromotriz 2, llega a D, ¿sí? Luego llega a E, y nuevamente llega a B. Esta sería otra malla, ¿correcto? Una malla del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Serían dos mallas, pero todavía tiene una más grande, ¿correcto? Una malla más grande, ¿sí? ¿Cuál es? Esa malla más grande, pues, es entre A, C, D y F. Entonces, tiene tres mallas. Entonces ya sabemos que más o menos la idea de qué son mallas, ¿cierto? Mallas. Ahora sí, vamos a aplicar las reglas, ¿no? ¿Qué dice? La corriente yo la puedo elegir en forma arbitraria, ¿no? Yo puedo decir que pase por R1, ¿sí? En forma arbitraria puedo poner que sea de izquierda hacia derecha, I1, ¿no? Por R2 que pase de derecha a izquierda, I2. Y por R3 es que pase pues, de la parte superior hacia la parte inferior, I3, ¿no? Arbitrariamente yo puedo elegir esas direcciones, ¿sí? Y luego, ¿cómo es el recorrido? El recorrido lo elijo arbitrariamente. Eso va a ser cómo yo empiezo a tomar la lectura, ¿no? De las resistencias de las fuentes electromotrices. Por decir, aquí la corriente dice I, I1 y el recorrido son en paralelos, ¿correcto? ¿Qué recorrido es? Horario, ¿correcto? Horario. En ese caso son, ¿sí? Paralelos y el mismo sentido, horarios, ¿no? Dice, cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente coinciden con el sentido de recorrido de la malla, ¿qué se coloca? Positivo, ¿correcto? Aquí están la corriente y el recorrido, ambos tienen el mismo sentido, coinciden, ¿cierto? Entonces, ¿qué signo utilizo? Positivo. ¿Dónde? I por R en esta parte. Ahora sí, hacemos lo mismo. Empezamos aquí, con la fuente electromotrices. También tienen el mismo recorrido. Miren acá, de menos a más, y también el recorrido, ¿qué cosa es? En el mismo sentido, ¿no? Horario. ¿Qué se pone? Positivo. Acá poníamos positivo, corresponde a la fuente electromotriz, ¿no? En el otro lado vamos a elegir en sentido antihorario. Entonces, eso significa, pues, que esto, vamos a dibujarlo así, y ahora sí vamos viendo, ¿no? Decimos, de la fuente electromotriz, el recorrido, ¿cómo es? Paralelo o el mismo sentido, ¿no es cierto? Que es nuestro recorrido. ¿Qué ponemos? Positivo. Pasa por la fuente electromotriz, también es el mismo sentido, hacia la izquierda, que también es en sentido antihorario. ¿Qué ponemos? Positivo. En este caso, también ponemos, pues, ¿no? La corriente hacia la parte inferior, aquí también el recorrido está en esa parte, en la parte inferior, o sentido antihorario. ¿Qué ponemos? Positivo. ¿Okay? En los ejemplos veremos ya cuándo es el sentido contrario. ¿Okay? Observaciones, la regla de los nudos es un requerimiento de la ley de conservación de la carga eléctrica a cualquier nudo de un circuito eléctrico. Las flechas de las corrientes en cada resistor se pueden dibujar con sentido arbitrario, siempre que se cumpla la regla de los nudos. La regla de las mallas es un requerimiento de la ley de conservación de la energía a cualquier malla de un circuito eléctrico. Cuarta observación, en cada malla se puede elegir arbitrariamente un sentido de recorrido, puede ser horario o antihorario. Bueno, esa es la parte de la exposición. Si tuvieran alguna pregunta, me hacen saber. Y de acuerdo a la señorita que me había indicado, ¿sí? Si me dice de qué tema es, se le coloco la ecuación, no sé cuál es la diapositiva que me indicó que podía retroceder. Señorita Yasmín, ¿puede decirme? O algún comentario, o algo que ampliar, o alguna inquietud. ¿Ok?
No hay ningún comentario entonces. Clases en... No, me dice puede ser las 6 o las 7. Esa es las 6. Ok. Ok. Vamos entonces ahora a la parte de los ejercicios. ¿Sí? Si no hay más consultas. Bien, entonces vamos a la parte de los ejercicios. Eh, primer ejercicio dice, la mínima intensidad de corriente que se puede detectar en el cuerpo humano es 1 miliampere. Determine el número de electrones que pasa por un órgano del cuerpo humano durante un segundo correspondiente a esa intensidad de corriente. Entonces nos están dando un tiempo de un segundo y la intensidad de corriente es 1 miliamperio, ¿correcto? Y nos están preguntando, ¿no? En ese tiempo, ¿cuántos electrones eh, pasan por ese cuerpo humano? ¿Correcto? Sí. ¿Cuántos? ¿Ok? N entonces, ¿no? N va a ser el número de electrones, ¿correcto? Entonces, para este ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a decir, ¿no? Es cierto, ¿no? En el cuerpo humano, pues, como vamos a presentar acá una imagen, por decir, ahí tenemos el corazón, ¿no? Hay conducción de corriente eléctrica, pero en sí es bien bajita, como dice, 1 miliamperio, ¿no? Sí, aproximadamente, y la corriente, pues, en forma real, pues, el flujo de electrones, ¿no es cierto? Como hemos visto en el alambre de cobre, ¿sí? Eso es. Entonces, vamos a hacer aquí, flujo de electrones debe haber entre dos posiciones del corazón, por decirlo. Dos posiciones. Eso también, pues, sucede en caso del sistema nervioso que funciona, ¿no? Se transmite corrientes eléctricas o flujo de electrones, ¿no? Entonces decimos, en un tiempo de un segundo, ¿cuántos electrones pasan de una posición hacia otra? ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, recordando, entonces aquí vamos a ver cómo es, ¿cierto? Primero, nos dan intensidad de corriente. Efectivamente, eso es lo que queremos saber. ¿Cómo está definida la corriente? Cantidad de carga entre un intervalo de tiempo, o un tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Pero nosotros sabemos, por el tema de la cuantización de la carga, esa carga tiene que ser el número de electrones que pase por la magnitud de la carga del electrón, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos, cuantización de la carga. La cantidad de carga que pase tiene que ser, pues, un número entero de la carga del electrón, ¿correcto? Así, ¿no? Este n, pues, es un número entero, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese n es justamente lo que nosotros buscamos. ¿Cuánto es? Ah, como nosotros nos dan la intensidad de corriente y nos dan el tiempo, nosotros podemos calcular este n, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Bueno, pues reemplazamos simplemente la intensidad de corriente, será entonces ahora sí, U es n por la carga del electrón y el tiempo. ¿De aquí qué hacemos? Despejamos n, simplemente n será intensidad de corriente por el tiempo dividido entre la carga del electrón. Y esa es la expresión que nosotros deseamos obtener, ¿no es cierto? Si hubiera alguna pregunta, me lo hacen saber. No leo nada, no veo ninguna inquietud. Bueno, vamos, seguimos entonces, ¿no? Entonces, aprovechamos lo que nosotros ya conocemos como cuantización de la carga. Entonces, la carga es número de electrones por la carga del electrón, ¿no? Y esa carga del electrón nos dan de edad, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿correcto?
Entonces, vemos de la definición de corriente eléctrica. Intensidad, carga sobre tiempo, entonces reemplazamos la carga por número de electrones por la carga del electrón, su magnitud, ¿no? Dividido entre tiempo. Y de aquí, ¿qué hacemos? Despejamos N, y como nos dan la corriente eléctrica, el tiempo y la carga del electrón, su magnitud, lo reemplazamos, ¿no? Claro, todas esas sus magnitudes en el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? Un miliamperio sería 1 por 10 a la menos 3 amperios en un segundo. Reemplazamos los datos, operamos algebraicamente todo, y sale 625 por 10 a la 13ª electrones. La respuesta es la letra A. ¿Comentarios a este ejercicio, jóvenes? ¿No hay comentarios? Creo que no hay nada. Vamos al siguiente ejercicio entonces, ¿no? ¿Todo bien? ¿Ok? Vamos entonces al siguiente, ¿no? Un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 80 ohmios. Si con el mismo material se fabrica un alambre de longitud L medios, determine la nueva resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar y buscamos la resistencia eléctrica 2, ¿no? Para el caso que hemos disminuido la longitud del alambre. ¿Cuánto es? ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, para hacer esto, vemos pues que se trata de dos casos diferentes, ¿no? Uno, cuando la longitud es L, un alambre de longitud L, y el otro cuando la longitud del alambre lo hemos disminuido a la mitad. Vamos a hacer un gráfico sobre eso. ¿Okay? Le vamos a llamar al estado inicial cuando tiene la longitud L. Ahí tenemos el alambre, su longitud L, y su sección transversal, como tiene forma cilíndrica, su sección transversal o el área transversal le vamos a llamar área A1, ¿correcto? Área A1, como ustedes pueden ver aquí. Debemos a cambiar de acuerdo, A1, correcto. Ahora dibujamos en el otro extremo, ¿sí?, el nuevo alambre. Pero aquí la palabra técnica va a ser lo siguiente, ¿sí? La longitud es a la mitad, la sección transversal es A2, ha cambiado el área, ¿no? Incluso es más de mayor diámetro, ¿correcto? De mayor diámetro. El área 2, por lo tanto, es mayor, ¿cierto? Y aquí tenemos que subrayar algo. ¿Sí? Ese algo es lo que dice es el mismo material, ¿correcto? O sea, la cantidad de material, o en su defecto podemos decir, la masa del material debe ser igual, ¿correcto? Con la misma masa que hemos realizado, el estado inicial debe ser el estado final. ¿Qué hemos hecho? Bueno, buscar un mecanismo para que se disminuya, ¿no? Lo fusionamos, toda esta masa del estado inicial, y nuevamente conformamos un estado final, pero de longitud media, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a la pizarrita, y aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hemos hecho? La masa 1 inicial va a ser igual a la masa final, ¿correcto? Y para eso tenemos que recordar el concepto de densidad. ¿Sí? Densidad, ustedes saben que es, pues, ¿qué cosa? Masa sobre volumen, ¿no es cierto? Y de aquí decimos, la masa que es igual. La masa es igual, la densidad por el volumen, ¿correcto? Y eso lo vamos a reemplazar aquí. Entonces hacemos eso. Densidad por volumen inicial, o 1, ¿ya? Pongámosle 1. Y eso debe ser lo mismo, la misma densidad, porque es el mismo material, por volumen 2, ¿correcto? En esa ecuación. ¿Qué más hacemos? Aquí vemos, pues, como la densidad es igual en ambos lados de la ecuación, lo podemos simplificar.
¿Qué tenemos? Simplemente volumen 1 debe ser igual al volumen 2. Para nuestro caso, el volumen es la longitud del alambre, es L. ¿Por quién? Por su área, A1. En el otro lado, la longitud, ¿cuánto es? L medio. Por su área, ¿cuánto es? A2. Y de aquí, ¿qué hacemos? Vemos que L se puede simplificar. Y a partir de ahí, podemos construir que el área 2, pues decimos que área 2 debe ser igual 2 veces el área 1, ¿correcto? Y de nuevo, es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué necesitamos? Porque nosotros debemos recordar cómo es la resistencia de un alambre de longitud L y sección transversal. Tenemos que ver que tenga su resistividad, su longitud y su área, ¿correcto? Entonces sí, ahora sí, R2 ¿a qué sería igual? A su resistividad, su longitud sobre 2, ¿no es cierto? Y su área 2. Como ya tenemos la relación de áreas, podemos pues hacer un repaso. ¿Sí? Ok, tenemos más o menos la idea de a dónde vamos, ¿no? Ahora sí, entonces vamos. Por el dato, en el estado inicial, ¿podemos encontrar su resistencia? Sí, ¿no? Entonces sería resistencia de 1. ¿Cuánto sería? Rho, esto es la resistividad, longitud y el área 1. Eso es para el alambre 1, estado inicial. Incluso nos dan que esa resistencia vale 80 ohms. Lo dejamos ahí. Le llamamos ecuación 1. ¿Correcto? Ecuación 1. ¿Okay? En el estado final, también hacemos eso. R2 es Rho, L, la mitad de la longitud sobre área 2. ¿Correcto? Aquí tenemos. Y eso también lo dejamos ahí. Y demos ecuación 2. ¿Ok? Como la masa del alambre se mantiene, entonces, pues, aquí estamos viendo los volúmenes, ¿no es cierto? Ya no lo estoy colocando acá. A1 por L es igual a 2 por L medios. Es el volumen. De aquí, de esta expresión, obtenemos ¿qué cosa? La relación de área 2, que es igual 2 veces el área 1. ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta nueva ecuación que le llamamos 3. ¿En dónde? 3 y 2 lo vamos a reemplazar en 1. ¿Correcto? Vamos a hacer eso. Entonces, hacemos eso. 3 y 2. 3 en 2, perdón. 3 en 2. Este valor A2 lo vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? Va a ser 2 a 1. Hacemos eso. Entonces, miren cómo ha cambiado, ¿no? A 2. ¿Cuánto está? 2 a 1. ¿Ok? Seguimos operando. ¿Sí? R2, ¿qué más sale? Un cuarto de esta expresión que se encuentra entre paréntesis. ¿Cuánto vale esta expresión entre paréntesis? Nos vamos a la ecuación 1. Está 1. Lo mismo. ¿Cuánto vale? Eso es igual a R1. Ah, ya, R1. Pero R1, ¿cuánto vale? ¿Tenemos ese valor? Sí, ¿no? Entonces, R2 debe ser igual un cuarto. R1, ¿cuánto vale? 80 ohmios, ¿no? Por lo tanto, R2 vale 20 ohmios, ¿no? La respuesta es la letra B. Jóvenes, comentarios de este ejercicio. No veo ni un comentario. Se entendió, dice Sebastián. Bien. Muy bien, Sebastián, gracias. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio, el número 3. 3 dice, dos resistencias cilíndricas de grafito, R1 y R2, de igual longitud y áreas transversales, A1 100 centímetros cuadrados y A2 0,1 metros cuadrados respectivamente. Se conectan en serie como muestra la figura. Entonces veamos, ¿no? R1
Tenemos R2, diferentes secciones transversales. No es... Dice, se conectan en serie, lo vamos a conectar en serie, entonces, de igual longitud, ¿no? LL, ambos son de la misma longitud, solución. Entonces. Ahí están conectados en serie. Claramente vemos en serie, ¿cierto? Si R1, o sea, nos dan la resistencia de R1, 40 miliohmios, determina la resistencia eléctrica equivalente. Allá. Entonces nos están pidiendo que encontremos cuál es la resistencia equivalente de estos dos resistores. Bueno, como ustedes ven, los resistores en serie simplemente se suman una suma directa, ¿no? R1 más R2. Entonces vamos a colocar aquí R1, perdón, resistencia equivalente debe ser igual a R1 más R2. Y eso es lo que tenemos que encontrar, ¿correcto? ¿Cuánto vale? Pero aquí notamos lo siguiente, que R1 es como dato, está de dato. Lo que nos faltaría entonces es encontrar R2 para encontrar la resistencia equivalente. Entonces ponemos acá, entonces como prioridad debemos encontrar R2, ¿correcto? Si encontramos R2, vamos a encontrar la resistencia equivalente, ¿no? Reemplazamos y obtenemos la resistencia equivalente. Entonces, ahora sí. Pero, ¿cuánto es R1 en ecuaciones? Nuevamente recordamos, ¿no? Para un alambre de longitud L, ¿correcto? De longitud L y sección transversal A. ¿Cómo es su resistencia? Su resistencia está dando ¿por quién? Su resistividad, la letra ρ, por la longitud dividido entre el área. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que usar para encontrar la resistencia de un alambre. ¿Cierto? ¿Ok? Esto es una constante propio del material que está hecho el conductor. ¿Ok? Resistividad. Entonces hacemos eso. Primero empezaremos con R1, pues, ¿no? ¿Sí? Miren, la corriente sale de un punto, pasa por R1, esa misma corriente pasa por R2, ¿correcto? Entonces la resistencia, R1, ρ por L sobre área 1. ¿Cuánto vale? Es dato, 4 miliohmios, ¿correcto? ¿Sí? Y de R2 debe ser igual, pues, resistividad por la longitud área 2. Bueno, yo estoy enfocado en encontrar R2, ¿no? Acordémonos en la parte de arriba, R2. R1 ya es dato, no hay problema. R2. ¿Tenemos la resistividad de dato? No tenemos de dato. La longitud menos. El área, eso sí tenemos de dato. ¿Y cómo encontramos entonces R2? Allá. Una estrategia es dividir R2, dividir entre R1. ¿Con qué finalidad? Que estos términos que no conocemos, la resistividad y la longitud, se eliminen y vamos a tener simplemente una relación entre el área 1 y el área 2, porque esos sí son datos, ¿correcto? Esa es una estrategia. Entonces hacemos eso, dividiendo R2 sobre R1. ¿Sí? Ahí está. Entonces observemos, ¿no? R2 sobre R1, esas dos ecuaciones las dividimos y acá ponemos sus valores equivalentes, ¿no? Se va, y solamente vamos a tener, de acuerdo a los datos, lo siguiente, ¿no? La resistencia R2, R1 tiene una relación entre el área 1 y área 2. ¿Me interesa R2? Sí. Despejamos R2. A1 y A2 son datos, sí. R1 es datos, sí. Entonces simplemente reemplazamos los datos, ¿no? Claro, todo en el sistema internacional de unidades, ¿no? Por decir, el área A1 sería 100 por 10 a la menos 4 metros y el otro 0,1, ¿no? Y la resistencia 1, si es 4 miliamperios, sería 4 por 10 a la menos 3. Operando sale 0,4 por 10 a la menos 3 ohmios, ¿no es cierto? Quiero ver esto por aquí. Listo. Ya tenemos entonces el valor de R2. ¿Qué hacemos? En esta ecuación reemplazamos R2 como R1 es conocido, lo reemplazamos, ¿no es cierto?
Entonces reemplazamos eso. Entonces la resistencia equivalente será pues R2, la resistencia equivalente sería R1 más R2. R1 es dato, 4 por 10 a la menos 3. R2, 0,4 por 10 a la menos 3. Sumamos, sale 4, por 10 a la menos 3 ohmios. Lo equivalente es a 4,4 por miliohmios, ¿no es cierto? ¿La respuesta cuál es? Según su separata, ¿cuál es? ¿Alguien que me ponga en el chat? Es la D, ¿no es cierto? De acuerdo a la separata, aunque yo he puesto acá la B, pero es la D, ¿correcto? Gracias, señor Mosqueira, Yatelí y Lisette. Gracias. Es la D, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces borramos esto, la letra D. Ok. ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que se amplifique? ¿No hay nada? Ok, vamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos por tiempo, estamos bien. Ejercicio número 4. El sistema de resistores que se muestra en la figura se conecta a una fuente de voltaje de 24 voltios. Determine la intensidad de la corriente eléctrica que suministra la fuente. Allá. Entonces, nosotros tenemos que calcular, a ver, tenemos que calcular la intensidad de corriente que suministra la fuente, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Qué sabemos? Que la diferencia de potencial es 24 voltios. También tenemos de dato las resistencias, faltaba eso, ¿no? La resistencia que es 5 ohmios, aquí 4 ohmios, 12 ohmios. ¿Ok? Y nos piden cuánto corriente viene, ¿no? La corriente convencional va de menos a más, pasa por aquí, ¿sí? Y aquí se divide, ¿no es cierto? Este es un nudo, se divide, ¿correcto? Pero cuando veamos una malla como esta, donde no está otra fuente electromotriz, solo resistencia, vemos cómo está conectada. En este caso está en paralelo, ¿no es cierto? En paralelo. ¿Qué hacemos? Cuando está en paralelo, son las inversas, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Entonces diríamos, pues, 1 sobre la resistencia equivalente debe ser igual a 1 resistencia 1 más 1 resistencia 2. ¿Correcto? Bueno, ustedes operan esto algebraicamente, utilizando las propiedades de fracciones, van a encontrar que la resistencia equivalente es igual a el producto de las resistencias R1 por R2 dividido entre la suma R1 más R2. ¿No? ¿Sí? Operan todas las propiedades de fracciones y van a encontrar esto, ¿correcto? ¿Sí? Esto es cuando es resistores en paralelo, ¿no es cierto? Entonces aquí, como vemos paralelos, aplicamos esa relación. Solución, entonces, están en paralelo, entonces, esos dos. Sería el producto dividido entre su suma. ¿El producto cuánto es? 4 por 12, 48, dividido 4 más 12, 16. 48 entre 16, 3 ohmios, ¿cierto? Por lo tanto, el nuevo circuito, ¿a qué se reduce? La resistencia acá de 5 ohmios no la hemos tocado, se mantiene. Y ahora sí, esta nueva resistencia equivalente, ¿cuánto vale? 3 ohmios. Pero ahora el circuito ha quedado de la siguiente manera. 5 más 3, 8 ohmios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando están en serie, esta conexión ya es en serie, la suma es directa, ¿no es cierto? Directa. ¿Ok? Directa. Entonces la resistencia equivalente ahí, ¿cuánto vendría a ser? 5 más 3, 8 ohmios. Ya tenemos la resistencia equivalente. Entonces tenemos aquí un nuevo circuito, ¿no? Ese nuevo circuito. Y ahí tenemos la resistencia equivalente. Ahora tenemos aquí, ¿qué cosa? La diferencia de potencial. Y claramente pues vemos que por aquí debe pasar corriente eléctrica, ¿no es cierto? ¿Sí?
corriente eléctrica. Entonces, pongamos que sea este sentido. Y tenemos diferencia de potencial, corriente eléctrica y la resistencia eléctrica, que nos invita a utilizar la ley de Ohm, ¿no es cierto? La ley de Ohm. Entonces, utilizamos la ley de Ohm. A partir de la ley de Ohm, acá vamos a colocar, ¿no?, la expresión de la ley de Ohm, R por I. Entonces despejamos y tenemos que la intensidad de corriente es la diferencia de potencia entre la resistencia equivalente. Esto es dato, y acabamos de encontrar eso aquí, ¿no? 8, 24, entre 8, 3 amperes. Entonces la corriente, ¿cuánto es? 3 amperes, ¿cierto? 3 amperes. La respuesta es la letra C. ¿Comentarios, jóvenes? ¿No hay comentarios? No. Vamos al siguiente ejercicio entonces. 5 dice. La mayoría de las instalaciones eléctricas, tanto domésticas como industriales, tienen conexiones en paralelo. La figura muestra una conexión en paralelo de un foco, de una plancha y un televisor de 200 watts. Si la línea de transmisión de voltaje a través del tomacorrientes es 200 voltios, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces vamos a poner ahí, dice, primera, la intensidad de corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad que circula por el foco. Vamos a reprobar eso, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el circuito, efectivamente, acá está la fuente electromotriz, ¿sí? Habíamos indicado, este punto es el mismo que fuera este punto, y así, ¿no es cierto? Esos puntos son iguales, ¿correcto? ¿Sí? Aquí también, este punto es igual que los puntos que voy señalando, ¿no es cierto? Son los mismos, el mismo alambre. Entonces, la diferencia de potencial entre cada uno de ellos debe ser la misma, o sea, la misma de la fuente. Entonces, todos están conectados a 200 voltios, ¿correcto? ¿Sí? Ahora sí, veamos cómo es la corriente. ¿Sí? Entonces, la corriente o la potencia de cada uno primero, ¿no? Potencia 1 le vamos a llamar al del foco, potencia 2 el de la plancha, potencia 3 el del televisor. Correcto, entonces la corriente que va a pasar por el foco le vamos a llamar I1, la intensidad de corriente por la plancha I2 y la intensidad de corriente por el televisor I3, ¿correcto? Listo. Eso es lo que vamos a ver. Ahora tenemos que recordar, ¿qué cosa? ¿Cuánto vale potencia 1, potencia 2, potencia 3? Ah, pero esos son datos, ¿no es cierto? Potencia 1 es 100 watts, potencia de la plancha es 1000 watts, potencia 2, potencia 3 es 200 watts. ¿Okay? Y aquí nos están diciendo que las intensidades de corriente que circula por la plancha, I2, es equivalente a 10 veces la intensidad de corriente que circula por el foco. Ah, entonces tenemos que saber bien claro cómo es la potencia, ¿cierto? Potencia. Habíamos dicho que potencia es equivalente pues a la intensidad de corriente por diferencia de potencial. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. ¿Tenemos qué cosa? El valor de la potencia, sí, de cada uno de los dispositivos electrónicos o eléctricos, ¿correcto? La intensidad de corriente no conocemos. Lo que sí sabemos es que todos tienen la misma diferencia de potencial. ¿Okay? Eso sí sabemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues. Vamos a llamar, por decir P1, hemos dicho que sea el foco. La intensidad de corriente I1 sería del foco y la misma diferencia de potencial. En el caso de la plancha, le vamos a llamar P2, intensidad 2 y diferencia de potencial. ¿Correcto? ¿Qué hago yo para saber la intensidad de corriente 2? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a dividir estas dos ecuaciones así. Al dividir esas ecuaciones,
Entonces, simplemente anulo esos dos, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Diferencia de potencial, diferencia de potencial. Me interesa saber aquí, lo que voy a me interesa saber cómo es la relación de las corrientes, I1 y 2. P1 y P2 son conocidos. ¿Cuánto es? El foquito, si revisas, es 100 y el otro es 1000, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la relación de las corrientes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Simplificamos 0, 0. Entonces de aquí vemos que la intensidad de corriente que pasa por la plancha es igual a 10 veces la intensidad que pasa por el foquito, ¿correcto? Viendo esa pequeña introducción, ahora sí vamos aquí. Potencia del foquito, ahí tenemos, ¿sí? Potencia de la plancha es este, P2. Ahora sí, de aquí hacemos lo siguiente, dividimos potencia de la plancha entre potencia del foquito. Vemos que I y su equivalente, pues, ¿no? Las mismas ecuaciones. Se va este término, y este también, que nos da relaciones entre las potencias y las intensidades de corriente. Cosa que eso es conocido, ¿cierto? Y vemos pues la relación de las corrientes que tiene esto. Operando, vamos a ver que la intensidad de corriente que pasa por la plancha es igual a 10 veces la intensidad que pasa por el foquito. Entonces nuestra afirmación es correcta, por eso colocamos aquí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Siguiente proposición. Dice, 2. La intensidad de la corriente que circula por el foco es la mitad de la que circula por el televisor. ¿Ok? Veamos eso. Entonces, ahora sí están comparando qué cosa. Del foco y del televisor, P1 y P3. De P1 tenemos. De P3, bueno, pues eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, del foco P3 será igual a intensidad 3 por la diferencia de potencial. ¿Qué hacemos? La misma estrategia. Dividimos, pues, P1 y P3, ¿correcto? Vamos a hacer eso, entonces, ¿no? P1 entre P3, nuevamente observamos que la diferencia de potencial, como no es dato, ¿sí? Solo tenemos la relación entre potencias e intensidades de corriente. Reemplazamos y vemos y encontramos la relación de la intensidad de corriente del foco con la del televisor. ¿Cómo es la relación? Intensidad de corriente es igual a 1/2 de la intensidad que pasa por el televisor, ¿correcto? Y es justamente lo que afirmaba. Por lo tanto, esa afirmación es correcta, ¿no es cierto? Disculpen. Pues, no lo puedo tomar. ¿Sí? Entonces, eso es verdad. Vamos entonces a la siguiente proposición, al número 3. Dice. La intensidad de la corriente que circula por la plancha es 5 veces de la que circula por el televisor. Hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos la del televisor aquí, la potencia. Y de la plancha, ¿dónde lo tenemos aquí? ¿Qué hacemos? También dividimos esas dos potencias, ¿no? P2, entonces entre P3, ¿correcto? Tenemos aquí. Nuevamente observamos que las diferencias de potencial se van y tenemos la relación entre intensidades de corriente y potencia. ¿De quién? De la plancha y el televisor, ¿no? Reemplazamos, entonces, actualizamos los números, ¿no? Y vemos pues que la intensidad de corriente que pasa por la plancha es 5 veces la intensidad de corriente que pasa por el televisor. Entonces eso también es correcto. Respuesta, la letra D. ¿Comentarios, jóvenes? No veo ni un comentario. Ok, vamos entonces al ejercicio número 6.
la resistencia de un hervidor eléctrico es 50 ohmios. Si fluye una corriente de intensidad de 5 amperios, determine la cantidad de calor disipado por la resistencia en un intervalo de tiempo de 2 minutos. Entonces acá vamos a tener, ¿qué cosa? Un hervidor, ¿no? Es el clásico hervidor que existe casi en muchas casas, ¿no? Domicilios, de uso doméstico. Bien, entonces, como ven, el objetivo de ese hervidor, pues, es calentar agua o hervir agua, como se puede conocer, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene aquí este hervidor? Tiene una resistencia que disipa calor. Ese calor le va a entregar, ¿a quién? Esa cantidad de calor le va a entregar, ¿a quién? Al agua, con el fin de, bueno, calentar o hacer hervir, ¿no? ¿Sí? Hacer de esa manera. Entonces, cualquier líquido, ¿no es cierto? Especialmente, pues, el agua. Entonces, ahí tiene un resistor, R. Este resistor también existe en las planchas, en las cocinas eléctricas y aquí en el hervidor, ¿no? Está principalmente hecho de un material que se conoce como wolframio o tungsteno, ¿no? Esos son resistores que disipan mucho más calor, ¿correcto? Disipan calor, ¿ok? Eso es, ¿no? Llega la corriente, pasa por ahí y se encarga de disipar el calor, ¿no? Incluso si ustedes alguna vez han visto la cocina, pues está el rojo vivo. En algunas cocinas se puede ver, no en todas, ¿no? ¿Ok? Ese es el objetivo. Ahora, y yo pues voy a disipar el calor, ¿no es cierto? Pero necesariamente no es que lo prenda y lo apaga y ya disipó calor suficiente para hervir el agua o calentar el agua, ¿no? Tengo que mantenerlo un tiempo, ¿no? ¿Sí? Incluso acá nos está diciendo cuánto calor lo va a disipar en 2 minutos, ¿correcto? 2 minutos, es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? La cantidad de calor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cantidad de calor? Es cuando el resistor tiene 50 ohmios y pasa por ahí una corriente de 5 amperios durante ¿cuánto? 2 minutos. Entonces recordaremos pues esa relación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Entonces esa cantidad de calor va a ser igual a I al cuadrado por la resistencia por el tiempo, ¿correcto? ¿Y cómo hacemos para recordar esto de aquí? ¿Cómo hacemos para recordar esto? Bueno, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Primero, vemos que potencia, sabemos qué cosa es. Cantidad de calor dividido en tiempo. Cantidad de calor, ¿qué cosa es? También energía calorífica. Energía calorífica o energía, ¿no? Energía entre tiempo, ¿qué cosa es? Potencia. Otra expresión en corriente eléctrica, sabemos que potencia, también habíamos definido que era intensidad de corriente por diferencia de potencial. Hablando de aquí, si nosotros hacemos uso de la ley de Ohm, diferencia de potencial es igual a la resistencia por I, nosotros podemos despejar, reemplazar simplemente la diferencia de potencial. Lo colocamos ahí, la diferencia de potencial, a ver, estamos con blanco, ok. Colocamos entonces la diferencia de potencial, decimos entonces potencia debe ser I, reemplazamos R por I, entonces potencia también va a ser I al cuadrado por R, ¿correcto? ¿Sí? Ah, pero la potencia que yo le entrego cuando pasa corriente eléctrica debe ser igual a la potencia que recibe el líquido, ¿no es cierto? La cantidad de calor, ¿sí? O mejor dicho, esta potencia debe ser la misma. Entonces igual a estas dos potencias, ¿correcto? Color blanco y color azul. Entonces decimos pues delta de Q por I. Eso debe ser aquí, I al cuadrado por R, ¿no es cierto? De aquí, ¿qué hacemos? Despejamos cantidad de calor, debe ser I al cuadrado por R por P, ¿correcto? Y esa es justamente la expresión que nos da para ver la cantidad de calor disipado, ¿no es cierto? En el hervidor, ¿correcto? O
lo que se conoce como la relación del efecto Joules. ¿Ok? Ya sabemos o tenemos la idea cómo debemos calcular. ¿Ok? Entonces nos vamos ahora sí a ver el caso del hervidor, ¿no? Ahí está, disipando calor. Entonces, por efecto de Joule, tenemos ahí esa cantidad de calor es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por R por tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Colocando que la intensidad es 5 amperios, el tiempo es 120 segundos, reemplazamos y vemos que la cantidad de calor sale 15 por 10 a la menos 4, perdón, 15 por 10 a la 4 joules, ¿no es cierto? La respuesta es la letra C. ¿Comentarios, jóvenes? ¿No comentarios? Ok, vamos al siguiente ejercicio. Cuatro focos cuyas resistencias son R1, 300 ohmios, R2, 600 ohmios, R3, 200 ohmios y R4, 400 ohmios, están conectados en un circuito eléctrico que contiene una batería de voltaje de 150 voltios, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la potencia disipada en el foco equivalente? Nos están preguntando la potencia, ¿no es cierto? La potencia. Potencia. ¿Correcto? Potencia equivalente, pongamos eso, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos entonces la batería, dice que vale 150 o que proporciona 150 voltios. Aquí tenemos 4 resistores, nos dan sus valores de cada uno de ellos, ¿no? Y observamos. Nos dice potencia disipada en el foco equivalente. Habíamos indicado que los focos actúan como resistores, entonces acá por eso lo hemos dibujado como resistores, ¿cierto? Observamos aquí R1, R2, ¿cómo están conectados? En paralelo, y R3 y R4 están en serie. Entonces empezamos a reducir el circuito, ¿cierto? En paralelo, el otro está en serie. Primero empezamos pues primero en paralelo. Sabemos que es el producto de los dos resistores R1, R2, colocamos sus valores, y la suma de R1 más R2 sale 900, haciendo las operaciones sale 200 ohmios entonces, en este conjunto, ¿ok? El otro está en serie, simplemente es la suma, ¿no? R3, R4, y sumamos 200 más 400, 600 ohmios. Y tenemos reducido un nuevo circuito, ¿sí? Aquí tenemos R1, R2, que vale 200 ohmios, y R3 y R4, que vale 600 ohmios. Ahora estos nuevos, ¿cómo están? En paralelo. Nuevamente vemos el producto de los resistores divididos entre su suma, ¿no? De esa manera vamos a ver su resistencia equivalente. Haciendo esa operación, el producto de los dos entre la suma. ¿Cuánto sale? 150 ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente. Y tenemos un nuevo circuito. Aquí en el lado derecho, sabemos que esa batería proporciona 150 voltios. La resistencia equivalente, ¿cuánto vale? 150 ohmios, ¿correcto? Y aplicando la ley de Ohm, pues podemos encontrar qué corriente circula por el circuito, ¿no es cierto? ¿Okay? Esta corriente, ¿ok? Aplicamos entonces la ley de Ohm. La intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. O sea, 150 entre 150, ¿cuánto es? 1 amperio. Entonces, por ahí circula 1 amperio. Y nosotros tenemos que recordarnos, porque nos están el equivalente a qué es la potencia, que es lo que buscamos, ¿cierto? Potencia equivalente. ¿Ok? ¿A qué es potencia? Tenemos la resistencia y la intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces acá está potencia. I al cuadrado, intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia equivalente. Reemplazamos y sale 150 watts. La respuesta es la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? Todo claro, dice Jacqueline. Muy bien, gracias por el comentario. Se entendió, dice Sebastián. Bien, vamos entonces al último ejercicio. Y si hay preguntas al final, nos
nos das fórmula, ¿no es cierto? Dice, 4 resistores se conectan a 3 baterías ideales, como muestra la figura. Entonces mostramos la figura. Bien, ahí está todo, ¿no? ¿Qué nos piden? Determine la intensidad de corriente eléctrica que fluye por la resistencia de 3 ohmios. Allá por esta de acá, ¿no? Por esta de aquí, ¿correcto? Y pues por ahí vamos a ver la corriente, ¿ok? Corriente eléctrica, ¿sí? Por esta. Entonces, arbitrariamente, yo puedo elegir la corriente que pasa por aquí, en cualquier sentido, ¿no? Por decir, elijo que vaya de derecha a izquierda. O puedo haber elegido el otro sentido, ¿no? Vamos a ver. Lo otro que notamos es que este circuito es una sola malla. Eso es lo fácil, ¿ok? Una sola malla. ¿Qué más? ¿Sí? Hay 3 fuentes electromotrices y 4 resistencias, ¿no? Bueno, si la corriente I1 pasa por acá, también pasa por aquí, y así, ¿no? Está en sentido antihorario. Pero yo, para tomar lectura de todo el circuito, puedo también tomar el sentido antihorario, ¿correcto? Eso también lo elijo arbitrariamente, ¿correcto? Y entonces, aquí vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff. ¿Qué dice las reglas de Kirchhoff? Vamos a ver así que el resumen. Dice, la sumatoria algebraica de quien más menos significa la algebraica de las fuentes electromotrices debe ser igual a las caídas de potencial o a las diferencias de potenciales. También la suma algebraica, más menos. ¿De quién? I por R, ¿correcto? ¿Cuándo se usa más? Vamos a verlos ahorita. Esta expresión es lo que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, observando todo lo que les he explicado, ahora sí empezamos a trazar las corrientes, ¿no? Miren, y justo aquí de I3. Ahora, esa corriente I me dice que encuentre justo en la de 3 ohmios. Ah, pero es la misma que va a pasar por 9 ohmios, por la fuente electromotriz, por la de A4, ¿no es cierto? Pasa por aquí, todo debe ser la misma corriente. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces no necesariamente vamos a encontrar solamente para I3, sino para todo el circuito, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, entonces hacemos ese esquema, ¿sí? Y empezamos, ¿no? Empezaremos el recorrido. También lo hacemos en sentido antihorario, correcto. Empezaremos por las fuentes electromotrices. ¿Cuánto hay? Primero esta. Miren, el recorrido es sentido antihorario. ¿Cómo está acá? Paralelo. Ah, entonces colocaremos positivo. ¿Cuánto es esta fuente electromotriz? 10 voltios, ¿correcto? Es el recorrido. Entonces empezaremos. Primero, aquí nos guiamos. Empezaremos primero por 10 voltios. ¿Y ahí quién sigue? A este también es paralelo, sería positivo, 6 voltios. ¿Y acá qué sigue? A esta fuente electromotriz, pero acá está de más a menos. Nuestro recorrido está en contra, entonces ponemos acá negativo, ¿no es cierto? Ahí está, 10, 6, menos 5, ¿correcto? 10 positivo, 6 positivo, y acá sí es negativo. ¿Por qué? Porque están en sentido contrario, ¿no? Este sería horario, este sería antihorario, ¿correcto? Y en el caso de las corrientes, con sus respectivas resistencias, aquí vemos 3i positivo con el recorrido, ¿sí? El mismo lado, aquí también vemos el mismo, ¿sí? Todos son en sentido antihorario, por lo tanto todos son positivos. Sumamos, una suma algebraica, sale 22 intensidad de corriente igual a 11, despejamos la intensidad de corriente, sale 0,5 amperios. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la intensidad de corriente? La letra B es su respuesta, ¿no? Medio amperio. ¿Sí? ¿Comentarios, jóvenes? ¿No hay comentarios? Bueno, eso sería toda la clase de hoy, jóvenes. Y bueno, acá les dejo de alcance la respuesta de los ejercicios propuestos, ¿no? Como siempre. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Entonces, les agradezco por haberme escuchado hoy día y será hasta la próxima clase. Cuídense mucho.
Chao. Que tengan, bueno, nos vemos el próximo jueves.